Llevo 2 días aquí. No sé qué tiempo más pueda soportar. Lucas está dormido. Perdimos a Miriam. Ambos no hemos comido en 2 días. El agua no es problema. Tengo miedo de que esa cosa pueda disolver nuestra balsa. Pero no sé qué hacer. Tengo que esperar. No puedo lanzarme al agua, ya que esa cosa me engulliría vivo. Y no quiero dejar solo a Lucas. Vivimos en Pensilvania, cerca del lago Erie. El inicio de las vacaciones y la terquedad nos indujo a esta pesadilla. Todo el día estoy ocupado en mi trabajo como médico, y Miriam siempre se encontraba en su oficina. Por otro lado, Lucas iba al colegio. Casi no teníamos tiempo para él. Decidimos compensarlo en vacaciones, para que estuviera con nosotros por lo menos 3 días. Y nuestra gran mala idea fue ir al lago Erie para pasear en balsa, pescar, un picnic y quizás jugar un poco. Siendo época vacacional, era de esperarse el hecho de que el lago estaría lleno de personas. La palabra que se usaría sería saturado. Este hecho nos había incomodado un poco, pero no era motivo para frenar los planes. Lo que hicimos fue ir a las orillas del lago alejadas del punto central del Erie, donde no llegaban muchas personas. Allí había más vegetación, y el sol estaba perfecto. Al llegar, bajamos nuestras cosas, quité la balsa del techo del auto e inicié a prepararla para poder ir con mi familia y comer en el centro del lugar que nos encontramos. Miriam me dijo que comeríamos luego de pasear un poco en el centro del lago, ya que no quería que llevásemos comida a la balsa. Eso fue el error más grande que cometimos. No estaríamos preocupándonos del hambre de haber tenido la canasta con comida aquí con nosotros. Mataría por algo de comer en este momento. Como sea, emprendimos el pequeño viaje en balsa. Avanzamos poco a poco en aquel sitio libre de personas, adentrándonos en aquel bello lugar. Veíamos cómo patos nadaban libres y los peces se veían en el fondo del lago. Algo nos sacó de aquellas agradables visiones. El graznido de los patos era normal, pero cuando esos graznidos se volvían quejosos y más audibles, nos percatábamos del porqué. A lo lejos vimos a 2 patos que estaban luchando por salir de una mancha de petróleo. Lo extraño es que no podían, y sus alaridos eran aparentemente dolorosos. En poco tiempo dejaron de hacerlo. Dichos patos desaparecieron de la superficie del agua. Eso fue bastante extraño. Además de eso, noté que aquella mancha de petróleo se había movido de lugar a otro y en poco tiempo. Estaba cerca de la balsa. Cuando la tuvimos de frente, pensamos que la contaminación no se tenía tan controlada como pensaba. Esa cosa se pegaba a los lados de la balsa, como dando vueltas alrededor de ella, y luego volvió a alejarse un poco. Como el sol iniciaba a intensificarse, Miriam y Lucas estaban a punto de meterse al agua. Lucas tenía un poco de miedo, así que Miriam quiso demostrar que no había nada que temer, y sin pensarlo saltó al agua. Inició a nadar, alejándose un poco de la balsa para luego volver con Lucas. Lo extraño es que aquella mancha de petróleo poco a poco se acercaba a ella. Miriam no se movía, solo se le quedaba observando hasta que ésta se acercó a ella. A lo lejos nos dijo que, efectivamente, solo era petróleo. Y pensamos lo mismo hasta que iniciamos a escuchar gritos.
comencé a ver cómo a Miriam se le iniciaba a caer la piel. Sus brazos iniciaban a perder los estratos principales, iniciándose a ver el músculo y luego los huesos, mientras gritaban mi ayuda. Yo estaba paralizado y tapando los ojos de Lucas. No sabía qué hacer. Vi sufrir a mi mujer durante aproximadamente 5 minutos. Luego solamente vi huesos que apenas se movían. Todo había terminado. Entonces me di cuenta. Aquellos patos que graznaban de manera repentina fueron devorados por aquella cosa. No sabía qué hacer. Estábamos en una situación peligrosa. Poco a poco, la mancha se acercaba a nosotros. Mi primera impresión fue que fuese a destruir la balsa donde nosotros nos encontrábamos. Pero para mi sorpresa, no soy mutuo ante la presencia del gran pedazo de madera flotante. Fuera lo que fuera, es como si supiera que estamos aquí, esperando a que entremos al agua. ¿Dónde está mi mami? No sabía cómo responder a esa pregunta. ¿Cómo decirle a un niño menor de 5 años que su madre fue devorada por una especie de mancha flotante? Había ocasiones donde se iba a lo lejos para tratar de devorar a los patos que estaban cerca de nosotros. Hice un pequeño experimento. Por cómo devoró a los patos y a Miriam, era probable que esa cosa fuese hecha de algún material ácido y altamente corrosivo. Así que cuando estuvo cerca de la balsa tomé una cuchara, la cual, al exponerla en contacto con aquella cosa, fue disuelta por completo. A mediodía aproximadamente, cuando el sol está en su punto más alto, logré ver el fondo del lago. Varios esqueletos de aves, peces y unos humanos. No podía equivocarme. Efectivamente, esos eran huesos humanos. El hambre no me hace delirar, a menos que sea de muy larga estancia. Lucas estuvo a punto de tocar aquella mancha, pero lo detuve en el acto. Al parecer, sobre su superficie tenía un efecto iridiscente, lo cual había llamado su atención, y probablemente la de Miriam también. Llegada la noche, tratamos de dormir. No nos movimos, por miedo a que esa cosa destruyera los remos, y nos quedamos a la deriva por mucho tiempo. Sé que en algún momento se cansará, sea lo que sea. No dormí mucho, estaba al pendiente de Lucas. También trataba de darle calor con mi cuerpo, era una noche fría. Además, los graznidos agonizantes de los patos no dejaban dormir del todo, además de las palabras de mi pequeño hijo. Papi, tengo hambre. Así fueron un par de días quizás. Llevamos 3 días sin comer. Repito, el agua no es problema. Descubrí que a pesar de que esa cosa estuviese flotando cerca, no afectaba el agua que podíamos beber. Por la debilidad, Lucas dormía todo el tiempo. Lo único que yo podía hacer es taparlo del sol y esperar a que las ondas nos empujen más cerca de la orilla para poder estar a salvo. Quizás así podría lanzarme, y si esa cosa llega cerca de nosotros, podría arrojar a Lucas a la orilla para que él estuviera a salvo. Era lo más sensato que se me ocurría, en caso de que nuestra situación avanzara más allá de hoy. Esa cosa lleva aquí mucho tiempo. Nadie sabe de lo que representa hasta que es demasiado tarde. Sé que al final la desesperación se va a apoderar de mí. Además, no puedo dejar que Lucas sufra hambre. Puede llegar a caer en inanición y posteriormente morir. Diablos. ¿Qué clase de padre sería yo si llegara a pasar? Solamente tengo que hacer una cosa. Probablemente no sobreviva, pero al menos él estará con vida. No obstante, si logro vivir, me encargaré de advertir acerca de esta cosa. No lo sé. Una especie de letrero gigante que diga prohibido nadar. Quizás sea una manera de tener contenida la mancha del lago.